¿Por qué puse el santo deprimido? Porque se dice que la enfermedad del momento y que está afectando a millones y millones de personas en todo el mundo es la depresión. Y esta depresión no solo está afectando a las personas que están en el mundo, también hay datos que esto lastimosamente está afectando a los santos del Señor. Porque cuando hablamos el santo deprimido, la Biblia declara en muchos lugares en el Nuevo Testamento que santos el Señor llama a sus hijos, a quienes han recibido a Jesús en su corazón, son salvos. A los santos de la iglesia en Éfeso, a los santos de la iglesia en tal lugar. Esa era una definición y Dios nos llama santos. Eso es una definición para el cristiano, para el hijo de Dios, para el que ha decidido al Señor seguir. Entonces la Biblia dice, hermano, que si nosotros somos santos, es muy triste escuchar que hay muchos cristianos santos del Señor que lastimosamente están sufriendo de depresión. Wow. Ahora, ¿cómo define? Mira, voy a ver primero cómo define el diccionario y segundo, cómo define la ciencia clínicamente, cómo define la depresión. Primero, la depresión se define como una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Ahora, ¿cómo es evaluado clínicamente? ¿Cómo se define clínicamente la depresión? Esto es bien interesante porque algunos sufren de depresión sin saberlo y solo se enteran cuando van al médico. Pero de pronto, dándote estos síntomas, todo lo que se define clínicamente, alguien aquí o de los que puedan ver va a decir, caramba, ¿no es mi caso este? ¿En serio? Mira, clínicamente la depresión se define así. La depresión se puede describir como un hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos, dice la ciencia. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. ¿Cuáles son las consideraciones? La depresión puede suceder en personas de todas las edades, tanto adultos, adolescentes, incluso adultos mayores. ¿Cuáles son los síntomas de depresión? Incluyen, dice, estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces. Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, o sea, irritable, ¿entienden? ¿No? Se enoja, es fuerte o a veces bajo la mayoría de las veces. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, o no puede dormir mucho o duerme mucho, tiene dificultad. Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Puede comer mucho, puede comer poco. Cansancio y falta de energía. Todo el tiempo cansadito, falta de energía. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. No sé, yo voy a seguir leyendo lo que dice aquí. Dificultad para concentrarse. Estás pensando, cosa que he dicho, ¿qué pasó? No puede concentrarse. Movimientos lentos o rápidos. Inactividad y retraimiento de las actividades usuales. Interesante eso, inactividad y retraimiento de las actividades usuales. Lo que hacías antes ya no lo haces normalmente. Sentimientos de desesperanza o abandono. Te sientes abandonado, te sientes solo, ya no hay esperanza para nada. Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio.
Por eso no es difícil encontrar personas que están en depresión y dicen, no, pienso en matarme, quiero morir, quiere morir o quiere suicidarse. Pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual. Esos son los síntomas de depresión que incluyen estas cosas. Ahora, la ciencia da un tratamiento para eso. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a ver, ¿qué dice la ciencia para el tratamiento? La medicina dice que cuando la depresión se reconoce pronto y se trata adecuadamente, generalmente responde bien al tratamiento. El tratamiento con psicofármacos o psicoterapia consiguen en la mayoría de los casos aliviar parcialmente o en su totalidad los síntomas. Una vez se han superado los síntomas de la depresión, convendrá seguir bajo tratamiento antidepresivo el tiempo necesario para evitar posibles recaídas. Y esto es bien alarmante. En algunos casos el tratamiento deberá prolongarse de por vida. ¡Wow! O sea, aquí está diciendo que el tratamiento es por dos vías. ¿Es por terapia o es con fármacos? Por eso muchos que entran en el tema de la depresión son medicados con fármacos para controlar. Porque estos síntomas pueden provocar otro tipo de enfermedades en el cuerpo. Hoy estaba viendo con Ronald, mi hijo, me hizo ver un video, más o menos unos 20 minutos, y me gustaría algún día pasarlo aquí. Es muy interesante. Que no habla de la depresión, pero habla del estrés. Lo que el estrés puede provocar en la vida de uno si no sabe controlarlo, si no sabe sobrellevarlo, lastimosamente ese estrés puede llevar y derivar incluso, aparte de enfermedades, a la misma muerte. Y no hay ninguna diferencia, hermano, no hay mucha diferencia con este tema de la depresión. Y esto todavía es mucho más alarmante. Y muchos no nos damos cuenta. Ahora, piensa un poco. De todo lo que te he dicho, yo te estoy hablando solamente de lo que la ciencia dice. ¿No será que está pasando con alguno de nosotros una situación así? Porque aquí está diciendo la ciencia que esto de la depresión, algunos sin saberlo, pueden pasar ciertos periodos de tiempo, sin saberlo. Pero hay otros que son largos periodos, son más crónicos, donde incluso ellos necesitan una medicación de por vida. Por eso es que hay una alarmante, ¿cómo se dice? Hay un estado de alerta en todo el mundo por parte de la ciencia, que está cada vez más dándose con todo, mostrando interés para poder ayudar a salir de este momento de depresión en millones de personas. Y hoy lo alarmante es que se ve esto incluso en adolescentes y en jovencitos. Y hemos visto que aquí no solo es adolescentes, sino son adultos, incluso más mayores incluso. Y a veces entran de verdad, cuando son viejitos entran en depresión porque a veces pierden el ser querido. Yo he visto personas que han entrado en depresión incluso porque el cachorrito se murió. Se ponen tristes, ya no comen, están mal y no se dan cuenta que han entrado en depresión. Solo hasta que van al médico, el médico los diagnostica y dice, no, estás en un estado de depresión. Nosotros hemos ministrado personas que nos han contado todo lo que el médico les ha dicho, y cuando yo he estado haciendo este análisis, este estudio un poco, para abordar el tema que estoy abordando, no como médico, porque ahora voy a hablar del tema espiritual, porque esto tiene que ver con lo espiritual. Hermano, la ciencia está haciendo todo lo posible por ayudar a las personas. Yo lo que rescato, sin descartar y sin echar a un lado, hermano, lo que ellos utilizan como fármacos para poder ayudar a controlar a las personas, yo destaco mucho más todavía aquello que ellos usan, la terapia. Por eso vas a encontrar a los médicos que siempre en terapia te dan ciertas cosas que tú debes hacer. Por ejemplo, descansar bien, salir de vacaciones o ir a lugares alejados de la ciudad donde hay vegetación, andar a caminar, pasear, respirar. En algún momento, a raíz de mi salud, un tiempo el médico a mí me decía, usted tiene un parque cerca donde puede ir a caminar, vaya, sí, tengo ahí cerquita a mi casa el trote, vaya a caminar, vaya a correr.
haga estas cosas, respire así. ¿Qué cosa no he hecho, hermano? Pero no todos lo hacen. Pero aquí el problema es el siguiente. La ciencia dice una cosa. Ahora, ¿Dios qué dice en relación a esto? Ojo, no estoy con esto descartando lo que la ciencia dice, porque la ciencia de algún modo ayuda. Y bendito sea el Señor. Dios de alguna forma también actúa por medio de la ciencia. Pero no podemos descartar, porque la terapia no tiene que ver nada con medicamentos, sino es una sesión que tiene que ver, que va a tocar tus emociones, va a tocar tu alma, va a tocar tu corazón. ¿Me entiendes? Va a tocar aquello que la pildorita no va a poder hacer, con aquello que te va a decir, anda a tomar, anda de cosas naturales. Terapias de relajación, son varias cosas. Ahora, ¿qué Dios dice en su palabra? Nosotros en la Biblia, y eso es lo lindo de la Biblia, hermano, podemos aprender muchas cosas. Y podemos aprender de la vida de otras personas, hombres de Dios. Y uno de ellos, de los tantos, es Elías. Elías, si bien es el profeta de Dios, pero yo en este ejemplo veo que también es una profecía, o sea, una proclamación de algo que en su vida él ha vivido. ¿Me entiendes? Era un profeta que hablaba de parte de Dios asuntos para el pueblo de Israel, normas de justicia y muchas cosas, pero en su vivencia él al mismo tiempo es una profecía. Eso quiere decir, por su vivencia nosotros podemos aprender a salir de esta situación. Aquí, pero hermano, depende mucho de nosotros, de cómo nos entreguemos al Espíritu Santo. Sabes, muchas veces vamos a entrar a un estado de depresión medio misterioso. Y es bueno aprender de la Escritura, de la palabra, lo que otros han experimentado al pasar por ese momento duro. La Biblia describe el desfallecimiento de Elías. Este hombre, por su actitud, por su comportamiento y por la patología que nosotros hemos visto, de lo que la ciencia define clínicamente, lo que es la depresión, parece indicar que él también sufrió un momento, porque por eso yo me he tomado la molestia de decirte en cuanto a los síntomas: estos sienten, estos sienten, este sienten. Y yo voy a leer, y si puedes poner el texto en NTV, capítulo 19 de Primera de Reyes. Son 18 versículos. En estos 18 versículos vamos a encontrar un Elías que anteriormente había matado a los profetas de Baal, había hecho caer fuego del cielo, estaba en victoria, estaba en poder, estaba en llenura, estaba lleno de la gloria de Dios. Pero en estos versículos vas a ver a un Elías totalmente diferente del que nosotros, los pastores, al menos cuando hablamos de avivamiento, nos encanta hablar del poder, del fuego, todas las cosas que sabemos de Elías. Pero en estos versículos vas a ver un Elías diferente, un Elías que tiene los mismos síntomas que hemos leído de una persona que vive en depresión. Es impresionante. No sé si tienes listo ya. Vamos a leer, mira esto. Necesitamos entender esto. Vamos a ver sus debilidades. Dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Está contando la hazaña de Elías. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Wow. Elías, mira, mató a los profetas de Baal, hizo caer fuego del cielo, estaba en poder y victoria. Acab, que era el marido de Jezabel, va y le cuenta eso a la mujer, a Jezabel. Y Jezabel le manda este mensaje a Elías. Le dice: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías, ¿qué pasó cuando recibió esa noticia? ¿Qué dice? Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Solito se fue. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto.
se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió, ¿qué? ¿Qué pidió? Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Un hombre de Dios queriendo morir. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Estaba mal? ¿Qué más? Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Está en una cueva ahí triste. Y ahí Elías le dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Y yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Cómo está él ahí? Mal, triste, desanimado, cansado. Y ahí el Señor le cuenta su dolor y el Señor le dice: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, un silbido. ¿Y ahí qué pasó? Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Allí estaba rodeando la gloria de Dios a Elías. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? En ese estado deprimido, triste, queriendo morir. Y volvió a responder. Elías dijo: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. O sea, le dice lo mismo en un comienzo y le vuelve a decir lo mismo. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safá, de la tierra de Abel Meloá, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapan de Jehú, Eliseo los matará. Y con esto sana el Señor la vida de Elías. Sin embargo, perseveraré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal y lo han besado. Voy a parar aquí. Estamos viendo en la Biblia, hermano, lo que le pasó a Elías. Anteriormente había hecho una hazaña grande, hizo caer fuego del cielo, provocó un milagro tan poderoso, hermanos, que fue tremendo. Nosotros sabemos de por sí la historia, pero de pronto, hermano, se ve en esa condición, cansado, triste, desanimado, fracasado, con ganas de morirse después de tanta cosa que había hecho. Oh, mis hermanos, nosotros aquí vemos la debilidad de Elías. Elías, dice la Biblia, que era un hombre de iguales pasiones que nosotros. Santiago 5:17 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a los nuestros, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Pero aquí destaca una palabra: sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías, por ser profeta, no era más que nosotros, era igual que nosotros.
tenía debilidades y aquí se ve su debilidad. Desfalleció en el momento que debería de ser más fuerte, como muchos otros también, muchos otros santos que pasaron ese mismo problema. Uno de ellos, Abraham; otro, Moisés; otro que conocemos, Pedro. Se sintió tan triste que Jesús tuvo que ir a curar la vida de Pedro. ¿Y qué más era Elías? Hemos leído y él tuvo una reacción no buena. Él tuvo que escapar. La expresión de fe, la victoria que tuvo en el capítulo 18 ahora están seguidas. ¿Por qué? Por el temor y el desánimo, lo cual al escuchar la amenaza de esta mujer y el miedo a morir, él escapa. ¿Por qué? Por salvar su vida. Todo por la intención de esta mujer. ¿Sabes qué yo aprendo de esto? En un momento Elías estaba ahí, así como el monte Carmelo, con todo lo que hizo, estaba ahí en las alturas. Una victoria total. Y sabes una cosa, los que suben mucho también están propensos a bajar. Alguien dijo esto: la profundidad de su depresión es igual a la altura de sus victorias. Yo no lograba comprender esto, pero cuando lo analicé profundamente y viendo en la vida de Elías, Elías un momento estaba arriba, pero de pronto ahora está abajo. Está solo, está cansado, se siente fracasado, está deprimido, está desanimado, quiere morir. Le vienen sentimientos de culpa. Por eso es que 2 veces repite: esto me pasa, por esto estoy así, estoy solo. Si tú analizas perfectamente, con detenimiento, la forma que le habla al ángel de Jehová y le habla a Dios, hermano, era algo que profundamente lo estaba dañando. Estaba tan dentro de él, y está justificando su acción del por qué está en un lugar que no debería estar, porque Dios tenía propósito con su vida. Por eso le dice el Señor: ¿qué haces aquí? Porque no es este tu lugar. Por eso al final leímos la tarea que Dios que le dio, era un recordar de aquello que él tenía que hacer como profeta, pero él dejó de hacerlo por el estado que él estaba viviendo. Hay momentos en nuestra vida que estamos aquí arriba, ¿sabes? En nuestro llamado, en nuestro liderazgo, en nuestros sueños, por las cosas que alcanzamos, de trabajo, del ministerio, de estudio, de todo lo que quieras. Pero ¿no te has visto alguna vez como que estás en el piso ya? Estás bajo, te sientes como un fracasado. A cualquier pastor preguntarle que si está en la cumbre, está arriba, hermano, y de un momento a otro baja abajo. Ve la membresía irse, se van los líderes, se van los hermanos, parece que la iglesia está vaciando y hace el esfuerzo por alguna cosa hacer, pero de pronto piensa que todo se acabó, fracasó. Y uno empieza a sentirse mal, así como un día estabas en la gloria y estabas disfrutando de tantas cosas. En la depresión, esa misma medida, pero ya lo contrario, sufrimiento, desánimo. Por eso la gente desea morir. Por eso entendemos por qué Elías se comportó así. Su debilidad le llevó a estar triste, cansado, después de todo lo que pasó en el monte Carmelo. Él comenzó a ir por rumbos que no debería ir. Se fue a Judá, siguió la carroza de Acab, después que mandó lluvia, hermano. Y él abandonó su llamado. Por eso se sintió fracasado cuando se fue a la cueva. Abandonó su llamado. Él era profeta. Déjame decirte, muchos pastores hoy han abandonado la iglesia. Muchos líderes han abandonado su llamado. Muchos maestros han dejado su puesto para instruir, para enseñar. Muchos han dejado su sueño, han abandonado aquellas cosas que un día han visto con fe, con visión, pero algo ha atrapallado, y muchas veces son estas situaciones por causa de la depresión. Porque no has visto lo que dice
el estado de ánimo. A veces nos enojamos, somos más irritables, de cualquier cosita gritamos, nos sentimos acusados, sin esperanza. Exceso de sueño. ¿Cómo estaba Elías? Dormido. Y otra vez despertate. Y otra vez, ¿cómo estaba? Dormido. ¿Qué le llevó a eso? El fracaso, el desánimo, el hecho de verse fracasado él, su reacción. Porque a veces tomamos decisiones equivocadas por algo que pensamos que hemos hecho mal. Él se sintió culpable, dijo: no, yo no soy un profeta ya. Imagínate, ¿te has fijado cuando alguien está arriba y de pronto está abajo? Las personas son los que se encargan de decirte: pero ¿dónde estabas? Si antes estabas así, ahora ¿cómo estás? Por eso a veces muchos siervos de Dios, cuando caen en el pecado, la iglesia mismo lo entierra con gritos, lo persigue para matarlo más a través de su chismerío, a través de su juicio, de su condenación. Por eso muchos mueren espiritualmente, muchos abandonan el ministerio y muchos se entregan a la muerte espiritual, hermano. Por eso no es raro escuchar pastores que se quitan la vida incluso. Acuérdense aquí en Brasil de estos dos últimos. A mí me impactó mucho y yo lloré mucho con un pastor que se quitó la vida porque él dejó una carta y decía por qué se estaba quitando la vida. Él decía: he fracasado como padre, como esposo, como pastor, hermano, todo lo que pasaba. Pero antes él predicó un mensaje que hasta lo subieron a YouTube. Y ellos dijeron: ¿cómo no nos dimos cuenta que él estaba dando un paso a través del mensaje que estaba dando? Estaba anunciando lo que él finalmente hizo. Elías estaba en esa condición, estaba triste y cansado. De verdad. Y muchas veces no solamente son por las cosas que pueda pasar, muchos también han dejado su llamado porque sintieron oposición cuando ellos quisieron predicar o predicaron justicia, santidad, que predicaron las cosas que se debe vivir correctamente, pero muchos se opusieron a eso y empezaron a hacerles la guerra. Elías, su debilidad, hemos visto al leer, ¿qué quería con todo esto? Morir. Quítame la vida. Cuando una persona está en depresión, ¿por qué será? No es casualidad. O quiere morirse o quiere quitarse la vida. La cosa es morir. Y aquí estás viendo un profeta de Dios, un santo deprimido. Ojo, la Biblia no dice que él estaba deprimido. Yo estoy poniendo esa definición. Por eso puse al momento, al inicio, cuáles son los síntomas. Y te hice leer todos sus textos y te estoy mostrando algunos puntos que él tuvo esos síntomas en su vida. Podemos ponerle tristeza, podemos tenerle miedo, todo lo que quieras. Pero si hoy nosotros analizamos la situación, muchos pastores igual hablan. Entró en un estadio de depresión tal vez. Por eso vivió así. Quería quitarse, o sea, quería morir. Quítame la vida. ¿Por qué? Porque Elías estaba siendo vencido por el agotamiento, por el desánimo, por la aflicción. Estaba diciendo: Dios, libérame de esto ya. En otras palabras, estaba diciendo: ya no quiero ser más profeta, libérame de esa obligación profética. Y más bien mátame, quítame la vida para poderme ir contigo de una vez. Él está pidiendo eso. ¿Cuántos hombres de Dios no le pidieron eso al Señor? Muchos. Oh, santo. Lo curioso es que él estaba huyendo de Jezabel en un momento para salvar su vida. Eso es bien curioso, ¿no? Está escapando para salvar su vida de mano de Jezabel, pero ahora está diciendo: Señor, quiero morir, mátame. Para eso debía entregarse nomás a Jezabel, ¿no? Si quería morir. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque es un estado que primero viene aquí adentro, cala aquí adentro, te sientes mal, porque en realidad no quieres morir. Pero cuando ya te ves derrotado por todas las cosas que te pasa, dices: ya no da más. Entonces ahí dices: Señor, quítame la vida. Pero para Dios no era el momento de morir. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba viendo como un hombre
necesario todavía para mantener la buena causa, porque en ese entonces Israel estaba en pecado. Y él era uno de los pocos profetas que podían decir de parte de Dios a Israel que se arrepienta de su estado. De verdad. ¿Qué cosas nosotros vemos aquí? Desanimado, con ganas de morir. Yo leyendo un poco más decía, pero ¿por qué tanto su deseo de morir? ¿Cuál era la razón para estar tan desanimado y deseoso de morir? ¿Era el miedo a la muerte, a lo que Jezabel era? Sí, pero también había otras razones, porque a veces nosotros solo enfocamos a lo que Jezabel le dijo, te voy a matar. No, había otras razones también. Él pensó que había fracasado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él estaba esperando después de lo que pasó en el Monte Carmelo, y cuando todos se postraron y reconocieron que Dios era el Señor, él pensó y esperó que todo Israel y posiblemente Jezabel, hermano, se arrepientan, se conviertan a Dios, se arrepientan de su pecado. Pero no sucedió eso, y él se sintió fracasado. Y él estaba pensando que su esfuerzo y la lucha que él le dio durante su ministerio parecía que había terminado por el fracaso. Y no solo eso, él se sintió solo. Él pensó que él era el único. Por eso cuando le habló al Señor le dijo, yo solo he quedado. Él pensó que todos los profetas ya habían muerto. Y él dijo, yo estoy solo ahora en este conflicto. ¿Qué voy a hacer? ¿Solo voy a poder seguir predicando la verdad, la justicia? Y a veces así somos nosotros. Pensamos que en el avanzar de la iglesia. Te voy a decir algo, yo muchas veces he dicho eso, me siento solo. No responden los líderes, quieres hacer una cosa buena, no logran entenderte. Y dice, estoy solo luchando. No sé cuántos se han sentido así. Aún como líderes que son, intentas que te entiendan los demás y no logras, no consigues. O en la misma familia, quieres hacer algo pero no logran entenderte y te ves solo, solito estoy luchando en todo esto. O de repente no ves los resultados que tú querías. No alcanzaste los resultados en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu llamado, en tu ministerio. Te sientes fracasado y dices, todo fue en vano. Y no solo eso, el agotamiento físico, porque él hizo un viaje largo, difícil y desnecesario a causa de su huida. ¿Y qué le provocó? Agotamiento físico. Mire esas tres cosas. Y muchos de nosotros a veces, hermanos, nos sentimos así y no nos estamos dando cuenta. ¿Y sabes dónde se ve esto ya finalmente después que realmente nos ha tocado fondo? Primer paso, como creyentes, empezamos a no querer congregarnos más. Empezamos a abandonar el llamado y aquello que un día dijimos, Señor, yo voy a estar como profeta Elías. Estabas firme, trabajando, sirviendo, ministrando, no sé dónde estabas. Pero de pronto hay un agotamiento físico en tu vida. Hay desánimo porque te sientes solo en todo lo que haces, no te corresponden. Estoy hablando aquí en el llamado, ahora aplica a tu vida. Es triste. Yo no sé, hermano, ¿cuántos así se están sintiendo o se han sentido? Se sienten fracasados, se sienten solos, se sienten agotados y muchas cosas que posiblemente está pasando en tu casa. ¿Sabías que el agotamiento emocional también afecta a lo físico? Por las cosas que vives en tu casa, quién sabe por las cosas que ves de tus padres o por algo que te ha pasado, que ha ido matando poco a poco tus sentimientos. Y vives en soledad, vives en tristeza, vives en desánimo porque no puedes hablarle a nadie, estás solo. Elías no podía hablar a nadie. Es más, a su sirviente lo dejó solo. Y es que a veces queremos estar solos.
Pero aquí viene algo poderoso, hermanos. Te puedo hablar más de Elías. Esto es hablar muchas cosas. Te estoy resumiendo, pero aquí viene la ternura de Dios. Aquí viene el trato de Dios. Aquí viene la respuesta de Dios. Aquí viene la terapia de Dios. Y a veces nosotros no hacemos caso. Y funciona. Y aquí estamos viendo algo que funciona. Yo oro al Señor en este momento, que si alguien ha estado viviendo por alguna situación todo esto, hoy se corte, hoy venga la sanidad a tu vida, así como fue la sanidad en la vida de Elías. Puede pasar y va a pasar y debe pasar, hermano. Pero aquí depende de nosotros. Es lo mismo que una persona va a la farmacia porque el médico le medica, él dice no, yo no voy a tomar, y no va a tomar, su salud va a empeorar. A no ser que uno tenga fe y en el Señor está direccionado a que Dios lo sanó. Hemos visto milagros maravillosos, todo bien. Pero si no es tal, necesita seguir ese enseñamiento o esa dirección que te da el médico. Y con Dios es lo mismo. Mira, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con Elías? Lo primero que hizo, le permitió dormir. Lo hemos visto por 2 veces en el versículo 5 y 6 de este libro de Primera Reyes, capítulo 19. Le permitió dormir. Después estaba durmiendo, le dejó y luego levántate a ver. Y luego le hizo comer y se volvió a dormir otra vez. Y luego lo levantó para darle instrucción. Le permitió dormir. Aquí veo cómo Dios lo trató a Elías desanimado de una manera compasiva y cuidadosa. Permitió que durmiera. ¿Sabes? Alguien dijo que eso es mejor que una medicina o una reprensión interior. Por eso será que los médicos dicen duerma bien, descanse bien, trate de relajarse. Algunos no les dan para dormir porque no pueden dormir. Elías estaba, o a veces duerme más, pero Dios le dejó un cuidado. Vamos a ver, pero no lo dejó ahí. Segunda cosa que hizo, lo alimentó con un alimento bueno, alimento conveniente, alimento que le iba a hacer bien fuerte para poder emprender una caminata de 40 días. Te quiero decir esto: Dios tiene todavía propósitos con tu vida. Él no ha cambiado eso. Y si hoy el dormir tiene que ver con estar por un momento pasivo, no querer hacer nada, estar quieto, descansar, tiene que ver con muchas cosas el dormir: descanso, quieto, pasividad. Y quizás te estás espiritualmente así, no tienes ganas de servir, estás quieto, estás pasivo. Dios no te condena, Él sabe tu condición, te deja por un momento, pero atención, va a venir a hablarte, te va a decir toc toc toc, levántate, y te va a hablar a través de un mensaje. Tal vez te está hablando a través de este mensaje, te va a hablar a través de una música, te va a hablar a través de alguien. Dios va a enviar su ángel para hablarte y hacerte despertar, porque no puedes quedarte todo el tiempo pasivo, quieto, dormido. No, te va a dejar por un tiempo, pero luego te va a levantar, porque dice: yo tengo un propósito con mi hija, tengo un llamado con mi hijo, tengo todavía tarea para cumplir para mi hijo. El enemigo te quiere ver dormido para siempre. El enemigo te quiere ver quieto, pasivo para siempre. Tanto mejor para él a que abras tu boca como profeta de Dios que eres, a que sirvas en el llamado que Dios te ha dado. ¿Entiendes? Pero te va a levantar, te va a alimentar. ¿Y cuál es el alimento conveniente, milagroso para nosotros? No es el tiempo, no es el fricasé, no es el pique a lo macho, hermano, o el ceviche. No, no, no. El alimento que te va a fortalecer, te va a levantar para que emprendas tu caminar, es la palabra de Dios. Este es el pan de vida para nosotros. Y Dios quiere alimentarte de la misma forma. Y creo hoy que Dios te está alimentando. Él le dio de comer, dice, ¿no? Cuidó que se alimentara bien. Era un alimento milagroso. Por eso le dio fuerzas para caminar 40 días. ¡Wow!
La palabra de Dios te va a alimentar. Pero también si vamos al punto de ciencia, el médico ¿qué dice? Que hay que alimentarse bien. Las dos cosas son importantes. Porque cuando uno está en estado de depresión no quiere ni comer. ¿O quiere comer? No le das de comer, está triste, no puede, no quiere comer. Pero el Señor va, levántate hijo, ahora come. Come. Y más bien Elías obedeció. En tu casa cuando te digan alimentate, come, hace caso, porque te va a hacer bien. Come algo saludable, come algo bueno. ¿Me entiendes? Te va a fortalecer físicamente, pero también come el alimento espiritual, porque lo físico y lo espiritual, si caminan juntos, tus emociones van a ser sanadas. Bendito sea Dios. Y cuando tengas que emprender trabajo nuevamente, vas a trabajar con más ganas. ¿Me dejo entender? Si no, no vas a poder trabajar. ¿Con qué fuerzas? En el puesto te vas a dormir nomás, te van a robar tu mercadería, hermano. Pero si descansas bien, comes bien, estamos hablando de lo físico, aquí no es espiritual, el asunto era natural. Lo dejó dormir, lo alimentó, porque le dijo, largos días de travesía te esperan. Y atención, largos días todavía tienes de vida, hermano. ¿O quieres morirte ya como Elías? ¿Alguien quiere morirse? Yo puedo orar para que se muera ya, hermano. ¿Alguien quiere morir por aquí? Eduardo, ¿quieres morirte? Nada, hermano, ¿cómo le vas a dejar con las cosas No, Eduardo, Dios quiere darte fuerza, porque Dios tiene un llamado para tu vida, hermano. En serio, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero a veces nos arrinconamos, queremos morir. ¿Para qué? Muchas cosas en la casa pasa, hermano, que desalienta. Pero sabes, Dios dice, Eduardo, no, yo tengo un llamado para mi hijo, tengo algo especial para él, necesito hacer algo con él. Alimentate bien físicamente, dormí bien. Y en lo espiritual, Dios no te está condenando quizás por tu pasividad, por tu quietud, por no estar. Ya ves, quién sabe, que te dice ese Eduardo, ya no viene, ese Eduardo son nomás, el Señor le va a castigar, a veces dicen todavía. Pero Dios no viene con eso contigo, hermano. Pero también te toca, y quizás esta es la noche que te está tocando. Quizás fue el campamento que está haciendo, hijito, vamos, come ahora, alimentate de la palabra, para que el largo camino que tienes todavía, hay cosas que tienes que hacer todavía. Hay cosas que tengo para hacer a través de tu vida. Y eso que le estoy diciendo, Eduardo, es para ti también, Julia. Es para ti, Flavia, Nieves, Danielito, no sé, Ever, Lilian, aló, Jael. Es para todos. El diablo quiere que tú acabes. Y la única manera de que eso sea verdadero para que acabes es que tú se lo permitas. La única manera. Si tú se lo permites, el gran perdedor vas a ser tú mismo. Pero si tú le haces caso al Señor, imagínate caprichoso Elías, hubiera dicho, no quiero mesmo, no quiero morrer mesmo ya, no quiero comer, no quiero nada. No. Se dejó llevar. Y sabes, otra cosa, Dios le permitió contar sus penas. En el verso 10 hemos leído eso. Cuando le dijo, ¿qué haces aquí? Ahí Dios le hizo sentir la necesidad de la vida. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dijo. La vida es para hacer algo, muchacho. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dijo Jesucristo. La vida es para hacer algo. Y mucho más en tu vida, porque tú eres un profeta, le dijo, hermano. Y el profeta ya estaba sin hacer nada, sino estaba lamentándose. Le dejó contar. Y esa voz se repite para nosotros levantarnos del letargo. Dios te está diciendo esta noche, ¿qué haces ahí? Arrinconado, ¿cuál es tu cueva? Esa cueva es la depresión, es el lugar de tristeza, es el lugar de desaliento, es la cueva donde dices, no sirvo para nada, ¿para qué? En vano nomás es. Pucha, ya la vida macana es, mis padres esto, mi esposa esto, mi esposo tal, ya estoy viejo, ya estoy joven, ya estoy así. ¿Para qué? Dice uno, ¿así? La vida es corta, hermano, aquí en la tierra. Tú no sabes cuántos años vas a vivir.
Aprovecha cada momento de tu vida para darle lo mejor al Señor. El Señor te está diciendo: ¿qué haces aquí? La vida es algo más. Los años que te quedan será 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, yo no sé cuántos sean. Dedicárselo al Señor, hermano. Dios le dio aquí el mejor consuelo, le hizo ver lo valioso de la vida, le dejó contar su caso y así alivió su depresión. Cuando nosotros ministramos a alguien, qué importante es dejarle hablar. Mi esposa siempre dice: hay que dejarle hablar. Yo le dejo hablar y llora, madre, y al final ya está, dice: sí, pucha. Y ahí habla recién, ora por ella, pero ya ha soltado. Mira qué bueno ha sido y dulce el Señor. ¿Cómo le permitió contar sus penas? Porque quien sufre de depresión sabe la causa. Él conoce. Al médico le hacemos difícil, porque el médico ya tiene que ir al psiquiatra. Dice: a ver, contame, ¿qué ha pasado? Te dice: ¿por qué crees que te dice? Contame. A ver, ¿cómo así tu vida? ¿De qué has hecho? Y ahí tienes que contarle. ¿Y cuánto le pagas a él? Porque tienes que hacer tu terapia, tienes que hacer tu tratamiento. Mira a Dios. Por eso me encanta esa alabanza. Cada mañana oro con eso yo. Estoy rodeado, Señor, estoy rodeado de tu gloria, estoy rodeado de tu gloria. Estoy rodeado de tu gloria, Señor. Tu gloria me anima, tu gloria me fortalece, tu gloria me sana, tu gloria esto, pucha. Estoy rodeado de tu gloria, Señor. De ti no puedo escapar. Aprende a leer la Biblia, porque Dios te va a hablar. Estos días estoy con el libro de Salmos. Dios me sorprendió, me ministró a través del Salmo 42, 43. Me hacía recordar mis días de gloria como Elías. Las campañas, los conciertos, las vigilias, lleno de gente. Y David le dice, el salmista dice: Señor, esos días donde la gente me seguía, donde la gente iba al templo, yo los llevaba y ellos iban, todo lleno. Cuánta gente me sigue, pero ahora estoy solo. Parece un David deprimido también. Estoy solo, estoy angustiado, mis enemigos se burlan, quieren ver mi caída y se preguntan de mí: ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese rey? ¿Dónde está ese tal? Y ahí dice algo: pero no me voy a inquietar. No me voy a inquietar, porque tu gloria llena mi vida. No me voy a inquietar ni voy a andar mal, sino voy a confiar en ti, porque tú eres mejor que cualquier cosa y me guías hacia donde me vas a llevar y me vas a levantar. ¡Wow! Sabes, vamos a tener momentos de gloria, pero vamos a tener también momentos de estar abajo. Y eso nos pasa a todos. Y son esos momentos en que tienes que ser valiente y al escuchar de Dios, levantarte en el nombre de Jesucristo. Dios nunca te va a condenar. Por eso el Señor nos enseñó a orar y dijo: vas a decir al Padre esto. Primero le alabas y luego dile: perdóname. Y en ese perdóname tienes que contarle tus errores, lo que no puedes hablar a alguien. He hecho esto, el otro, Señor, y Él te escucha. Él te escucha. Muchos de nosotros no disfrutamos de esa presencia porque pensamos que hablamos al aire, cuando Él está ahí atento a lo que le hablamos. ¿Por qué será que dice: danos el pan para nuestras necesidades? Podemos pedirle a Él. De cada día podemos pedirle: necesito vestir, necesito comer, papá. Podemos hablar. ¿Por qué será que dice: no nos dejes caer en tentación? Mira, estas cosas me están rodeando, estas cosas son de punto de caerme. La tentación no está relacionada solamente, hermano, a aquello que, pucha, me gusta esa chica, estoy a punto de caer. Ay, quiero tomar, quiero beber, quiero ir a la fiesta. No. Hay tentaciones que pueden venir a nuestra vida a fin de desalentarnos, desanimarnos. Pruebas que de pronto nos van a hacer desestabilizar. Por eso hay que hablarle a Dios. Él no se va a cansar de que le hables y le cuentes tus penas, hermano. Y Él te va a responder. ¿Sabes cómo? Después de que habló todo, Dios le reveló o se reveló a sí mismo en sus diversas acciones.
viento, terremoto, fuego, silbido apacible. Y eso lo hizo Dios para alentar a Elías, fortalecer su fe. Ahí en el monte Sinaí se reveló el Señor, se manifestó. Y esa manifestación estaba acompañada por el viento, por el terremoto, por el fuego, por el viento. Pucha, dice que la revelación vino en un silbido apacible y delicado. Así vino, hermano. Y ahí aprendió Elías que la obra del Señor sigue en curso y avanza. Y él entendió algo: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Y a veces nosotros luchamos con nuestra fuerza. Pero ahí vino el Espíritu de Dios, vino Dios mismo a su vida. Y hoy necesitamos entender eso. Si la gente conociera esta verdad, si tú tan solamente entendieras que Dios te entiende, te ama, te quiere consolar, te quiere abrazar, y Él tiene buenas noticias para ti. A Elías le dio buenas nuevas, le dijo: yo estoy haciendo que se queden 7,000 más, no estás solito, mi hijo, y con esos 7,000 vamos a conquistar el pueblo. Aleluya. Allí fue quitado el sentimiento de soledad de Elías. Contempló su sanidad cuando Dios le dio la victoria. Por eso al final, hermano, Dios, después de sanar, igualito que a Pedro estaba triste, hermano, y Jesús fue: Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. No le condenó: mentiroso, me has negado, no sirves para nada. Dice que Pedro se puso triste, lloraba amargamente, pero Jesús fue a sanarlo, le dio más tarea. A Elías le dio más tarea, lo fortaleció, lo sacó, lo sanó y le dijo: para esto te he escogido, mi hijo, para este propósito. Y no vas a morir, guauita. Yo tengo otra manera de llevarte a mi presencia. Pero primero vas a ungir a los reyes, luego vas a ungir a este otro y vas a ungir a tu sucesor, a Elías. Así que mi guauita, ahora sí levántate sanito, y fue a hacer la tarea que Dios le dijo. ¿Y cómo se fue al cielo? Hermano, no murió. Y vos estás queriendo morirte, hermano. Você no va a morir, hermano. No vas a morir. ¿Por qué? Porque Dios tiene tarea para ti. Te dice: anda a ungir a los enfermos para que se sanen. Anda a hablar a otros que están en tu condición para que se levanten. Mostrarles lo que yo estoy haciendo en tu vida. Anda a mostrarle quién tiene poder y autoridad sobre los principados, huestes, demonios que están haciendo estragos en las vidas de estas personas. Porque es un problema mental. La definición es muy seria. Es un problema mental. Y cuando hablamos de un problema mental, estamos hablando también, no podemos separar lo espiritual. La ciencia hace su parte, se respeta, pero también dejémosle hacer su parte al Señor. Porque créame, Dios siempre está por encima de la ciencia, por encima de cualquier cosa. Cuando nosotros reconocemos que Él es el Dios pleno, único y todopoderoso, entonces Dios viene en nuestro favor. Mis amados, Dios está en medio de nosotros hoy. No funciona que le digas al Señor: me quiero morir. La muerte es un asunto que debemos dejarle a Dios. Nunca más en tu boca: quiero morir, quiero morir. ¿Cuántas veces habré dicho yo, hermano, eso? Perdí la cuenta. ¿Qué no me muero de una vez como Elías? Quisiera morirme. Y a veces a mis hijos les mandaba el mensaje: el día que me vaya, ya me iré. A ver, los papás son así, ¿no? Ya me voy a ir. Ese día vas a estar feliz, libre, vas a hacer lo que quieras. Me voy a ir ya, me voy a morir. ¿En serio? Eso no es un asunto tuyo. Ya dejemos de hablar esas cosas, hermano. La muerte es un asunto de Dios, y como hijo de Dios no te va a llevar hasta que cumplas lo que Dios ha determinado para tu vida. Ahora, si tú quieres siempre morir, te vas a entregar, y eso ya no es culpa de Dios. Tú estás decidiendo. En el cielo es como que Dios te va a decir: ¿qué estás haciendo aquí? Aquí te va a decir más Dios: ¿qué haces aquí? No es que Dios no sepa.
sino debe ser una reprensión. No era el momento, hijo. Dios mío. Imagínate para un pecador la muerte, ¿dónde lo va a llevar? Al infierno. Es su propia condenación. Por eso tenemos que orar por las vidas para que no se quiten la vida. Dios mío, Dios mío. Yo quiero orar. Sabes, Dios dice que se compadece de nosotros por nuestras debilidades. Cuando tú te encuentras, cuando los hijos de Dios nos encontramos tal vez en la situación de Elías, desanimados, deprimidos, tristes. Y es más, cuando los hijos de Dios están desalentados en el lugar, en el puesto, en el lugar donde Dios los puso. Sabes, tenemos acceso y entrada para pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé gracia, que nos dé aliento y que nos haga fuertes, idóneos para el momento de la crisis de la cual que podríamos estar viviendo. ¿Sabes? Se puede salir de esto. Hoy yo quiero orar por tu vida. Yo sé que a alguien le ha hablado el Señor. Yo he querido mostrarte estas dos partes. Y son más cosas que podríamos hablar, pero yo quiero orar por ti. Mientras nosotros estamos en la carne, vamos a enfrentar situaciones difíciles. Incluso vamos a pasar tal vez por ese valle de muerte que se llama depresión. Pero no dejemos que eso nos mate. No dejemos que eso nos mantenga inertes, dormidos. Dios nos está llamando. Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.